Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 150 de tu texto de literatura y hoy vamos a avanzar y hablar acerca de los prefijos y los sufijos. Estas son pequeñas palabritas que vamos a ubicar o antes de una palabra o después de una palabra para modificar su significado. Los prefijos y los sufijos jóvenes son palabras que utilizamos muy constantemente, mas sin embargo no les damos la importancia que necesitan, pues cada prefijo tiene un significado y cada sufijo también. Hoy vamos a aprender cómo reconocer prefijos de sufijos. Vamos a iniciar primeramente recordando que todas las palabras están compuestas por dos principales estructuras. La primera va a ser la raíz, como la conocíamos en primaria, que en literatura se le conoce como un lexema. Y también vamos a tener a un morfema, que son las desinencias. Todas las palabras que nosotros escribimos y hablamos tienen estas dos partes: el lexema o raíz y el morfema o desinencia. Dentro de los morfemas vamos a encontrar a estas palabras que se llaman prefijos, que van a ir delante del lexema, delante de la raíz, y por otro lado vamos a tener a los sufijos, que van a ir después de la raíz o después del lexema. Prefijo hiper, que significa grande, lexema merc significa mercado, y sufijo a, que este sufijo me permite indicar que este es un mercado. Cuando estas tres palabras se unen, vamos a tener la palabra hipermercado, que significa mercado gigante, donde vamos a encontrar de todo. Por lo tanto, repito, todas las palabras están formadas por dos partes importantes: la raíz o lexema y los morfemas o desinencias. Vamos a comenzar ahora hablando acerca de los prefijos. Los prefijos jóvenes, como dice su nombre, se ponen delante de la raíz, delante del lexema. Existen diversos prefijos, dentro de los cuales vamos a tener prefijos de negación, de situación, de intensidad o de oposición. Cada uno de estos significa algo en específico. Por ejemplo, los de negación. El prefijo que indica negación va a ser a, in, im o i. Esto va a tener un significado diferente. A, por ejemplo, significa que algo falta. Es decir, algo le hace falta a algo. Esto va a funcionar solamente con palabras nuevas. Por ejemplo, moral, ¿cuál sería el prefijo? Amoral. Normal, anormal. Fónico, afónico. Algo le tenemos la siguiente cuando hablamos de palabras que se van a formar nuevas. Por ejemplo, apasionado, adolorido. Prefijo a, que significa que algo falta. En cuanto a los prefijos in, im e i, nos indican negación o privación de algo. Por ejemplo, inimaginable, imposible, irreal. No me lo puedo imaginar, no puede ser posible y no es real. Prefijos. Los de situación van a ser inter y pre. Inter, que significa en medio de, y pre, que significa antes de. Por ejemplo, interacción, en medio de la acción; interamericano, dentro de lo que es América; interdisciplinario, dentro de las reglas de disciplina; pre, antes de; prever, antes de que suceda, velo; preocupar, antes de preocuparte, averigua; prehistoria, antes de la historia sucedió antes esto. Intensidad, que van a ser los prefijos archi, ultra o super, que indican que algo es más, algo excede, algo es abundante. Por ejemplo, archirrival, superenemigo; ultraderechista, superhéroe. Los de intensidad lo único que hacen es ayudarnos a intensificar el significado de la palabra. Y por último tenemos a los de oposición, que son anti y contra, que significan lo contrario a. Por ejemplo, antinatural, lo contrario a lo natural; contradecir, ir en contra de lo que ya se había dicho antes. Entonces, los prefijos jóvenes, prefijo es capaz de modificar el de la palabra. Vamos a hablar ahora de los sufijos. Tienen como característica principal ponerse después del lexema o raíz.
Existen dos tipos principales: diminutivos, aumentativos y peyorativos. ¿Cuáles son estos? Los diminutivos van a ser los que me permiten achicar el significado de una palabra. Estos van a ser ito, ita o esito. Por ejemplo, piecito, panecito, gatito, mesita, celularcito, cabellito, etc. Los aumentativos le dan tamaño mayor. Van a ser on, ona o ote. Por ejemplo, grandulón, librote, gatote, mesota, etc. Y los peyorativos que indican desprecio. Cuando yo desprecio algo, puedo utilizar un sufijo peyorativo. Por ejemplo, tipejo, populacho, pueblucho, etc. Expresar desprecio. Y por último, en cuanto a los derivativos, vamos a tener a los sufijos adjetivizantes a un verbo en un adjetivo. ¿Cómo hacen eso? Agregándole esta terminación al verbo. Por ejemplo, cerrar, cerrado, colgar, colgante. Repito, estos adjetivizantes nos van a permitir convertir un verbo en un adjetivo. Tenemos a los verbalizantes. Los verbalizantes me ayudan a convertir verbos. ¿Cuáles son? Ar, oír. Por ejemplo, alegrar, tejer, morir, vivir, etc. Y por último, los nominalizantes. Estos nominalizantes me van a permitir crear un sustantivo. ¿Qué palabras van a utilizar? Ero o ista. Por ejemplo, cocinar, cocinero. Taxi, taxista. Los nominalizantes lo que hacen es convertir a las palabras en sujetos, jóvenes. Muy bien, hasta acá la explicación del día de hoy. Hemos visto a los sufijos, por otro lado también hemos visto a los prefijos. Los primeros van a ir delante de la palabra en el caso de prefijos y los sufijos van a ir después de la raíz o palabra. Muy bien, hasta acá la explicación. Vamos a realizar el cuadernillo en la clase en vivo y cualquier duda que tengas mediante el Zoom, por favor. Gracias por tu atención.